cuando termine este tiempo juntos, no vas a sentir que aprendiste algo nuevo. Porque la vida no es complicada, es mal explicada. Y mientras nadie te la explica con claridad, la repites sin entender por qué te cansas, porque te frustras o porque, a pesar de intentarlo, muchas cosas no cambian. Suscríbete al canal y deja un me gusta. Este video está diseñado para darte una mirada profunda, emocional y neuropsicológica sobre por qué ocurre esto, qué está sucediendo realmente en tu mente, y lo más importante, cómo recuperar tu conciencia. Ahora volvamos al video. Mírate un momento. Te levantas con la sensación de que vas tarde a algo que no sabes definir. Trabajas, te esfuerzas, cumples, y aún así hay días en los que sientes que todo es mecánico, que avanzas pero no progresas. Haces lo correcto, dices lo adecuado, sigues las reglas, y sin embargo algo dentro de ti sigue vacío, inquieto, como si estuvieras jugando una partida sin conocer las normas reales. Piensa en ese momento cotidiano en el que ayudas a alguien esperando, aunque sea en silencio, un mínimo de reconocimiento, y no llega. O cuando das más de lo que recibes y te preguntas por qué siempre te toca ser el fuerte, el comprensivo, el que aguanta. O cuando ves a personas con menos talento, menos ética o menos profundidad avanzar más rápido que tú, y algo dentro se tensa porque no encaja con lo que te enseñaron. La vida no te explicó que no funciona por mérito, sino por posicionamiento. No te explicó que el mundo no responde a buenas intenciones, sino a límites claros. No te explicó que la mayoría de las personas no actúa desde la maldad consciente, sino desde su propio miedo, necesidad o beneficio. Te pusieron ejemplos simples: estudia, esfuérzate, sé buena persona y todo saldrá bien. Pero nadie te habló de las capas invisibles, de las dinámicas silenciosas, de por qué hay personas que hablan poco y aún así influyen más, de por qué quien parece tranquilo suele tener más control que quien se explica demasiado, de por qué muchas veces perder algo es lo que te devuelve poder. Mira cualquier escena diaria. Una conversación donde alguien domina sin levantar la voz. Una reunión donde quien menos habla decide el rumbo. Una relación donde uno persigue y el otro marca el ritmo. Nada de eso es casual. Es vida en estado puro, operando bajo leyes que no aparecen en los libros escolares ni en los discursos motivacionales. Tal vez te ha pasado sentir que das vueltas en círculo. Cambias de trabajo, de entorno, de personas, pero tú sigues sintiendo lo mismo. No porque estés roto, sino porque sigues interpretando la vida con un mapa equivocado. Intentas resolver problemas externos con herramientas internas que no fueron diseñadas para este juego. Y aquí hay algo que casi nadie se atreve a decir. La vida no te debe claridad. La vida no te debe justicia. La vida no te debe sentido. El sentido no se encuentra, se construye. La claridad no llega sola, se entrena. Y la fortaleza no aparece cuando todo va bien, aparece cuando entiendes cómo funciona lo que va mal. Quizás has sentido esa incomodidad sutil al final del día. No es tristeza, no es depresión. Es la sensación de estar viviendo una versión reducida de ti mismo. Como si supieras que podrías moverte de otra manera, pensar de otra forma, sentir con más control, pero nadie te mostró cómo. Lo que vas a escuchar no es una fórmula mágica. Es una reorganización mental. Es mirar la vida sin maquillaje. Entender por qué el dolor insiste, por qué el conflicto se repite, por qué el miedo aparece incluso cuando todo parece estable. No para eliminarlo, sino para dejar de obedecerlo. Porque la vida, cuando se entiende, deja de golpearte al azar. Empieza a mostrar patrones. Y cuando ves los patrones, ya no reaccionas igual. Tal vez ahora mismo te estés preguntando si realmente se puede explicar algo tan grande, tan caótico, tan personal como la vida. Y esa duda es legítima. Pero déjame decirte algo desde la experiencia: no se trata de explicarlo todo, se trata de explicar lo esencial. Lo que, si lo entiendes, cambia cómo interpretas cada decisión, cada pérdida y cada relación. En unos minutos vas a empezar a notar algo curioso. Situaciones pasadas van a encajar. Personas que te confundieron van a volverse predecibles. Errores que te avergonzaban van a adquirir sentido. No porque cambie el pasado, sino porque cambia la lectura que haces de él. La vida no es amable ni cruel. Es coherente. Y cuando entiendes su coherencia, dejas de sentirte perdido dentro de ella. Hay un momento, cuando empiezas a entender cómo funciona la vida, en el que no sientes euforia. Sientes algo más extraño y más honesto: alivio. Alivio porque dejas de culparte por cosas que nunca estuvieron bajo tu control. Alivio porque muchas emociones que te acompañaron durante años empiezan a ordenarse,
como si por fin alguien hubiera puesto palabras a sensaciones que siempre estuvieron ahí, pero que no sabías explicar. Empiezas a notar que gran parte de tu cansancio no venía de hacer demasiado, sino de resistirte a cómo son las cosas. De esperar que las personas actúen con la lógica que tú usarías. De esperar reciprocidad automática. De esperar reconocimiento por aguantar en silencio. Cuando entiendes que la vida no funciona desde el debería, sino desde el es, algo dentro se relaja. Aparece también una mezcla de tristeza y lucidez. Tristeza por las veces que te exigiste más de la cuenta, por las veces que pensaste que eras insuficiente, lento o débil, cuando en realidad solo estabas mal orientado. Lucidez porque empiezas a ver con claridad que muchas emociones que te dominaron, culpa, frustración, ansiedad, eran respuestas normales a un sistema que no comprendías del todo. Hay una sensación muy concreta que suele aparecer aquí: dejas de tomarte la vida como algo personal. Antes, cada rechazo parecía un juicio. Cada fracaso, una sentencia. Cada conflicto, una prueba de que algo en ti estaba mal. Ahora empiezas a sentirlo de otra manera. No con frialdad, sino con perspectiva. Entiendes que muchas cosas no hablan de ti, hablan del momento, del contexto, de las necesidades ajenas. Esto no te vuelve indiferente. Te vuelve estable. Empiezas a notar que reaccionas menos, pero sientes más claro. Que ya no necesitas explicarte tanto. Que no todo merece una respuesta emocional. Que puedes observar una situación incómoda sin lanzarte a arreglarla de inmediato. Y eso, aunque parezca pequeño, es un cambio profundo. También aparece una sensación de soledad distinta. No la soledad del abandono, sino la soledad del que empieza a pensar por sí mismo. Cuando entiendes la vida, muchas conversaciones se vuelven superficiales. No porque los demás sean vacíos, sino porque tú ya no necesitas llenar silencios ni participar en dramas innecesarios. Empiezas a elegir dónde pones tu energía. Y con esa elección llega algo poderoso: calma. No la calma de que todo va bien, sino la calma de saber que incluso cuando algo va mal, no te va a destruir. Que puedes atravesar incomodidad sin perderte. Que puedes sentir miedo sin obedecerlo. Que puedes fallar sin desmoronarte. Hay personas que confunden este estado con frialdad. Pero no es frialdad. Es madurez emocional. Es dejar de vivir a la defensiva. Es comprender que la vida no te ataca, te entrena. Que cada experiencia incómoda no llega para castigarte, sino para mostrarte algo sobre ti, sobre los demás o sobre la forma en que estás interpretando la realidad. Empiezas a sentir que ya no necesitas que todo tenga sentido inmediato. Que no necesitas controlar cada resultado. Que puedes avanzar incluso con dudas, incluso con incertidumbre. Y eso es libertad real. No la que se vende en frases bonitas, sino la que se siente en el cuerpo cuando dejas de pelear contra lo inevitable. En este punto, algo se reconfigura por dentro. Dejas de preguntarte tanto ¿por qué me pasa esto? Y empiezas a preguntarte ¿qué me está mostrando esto? Ese cambio de pregunta cambia toda la experiencia emocional. Porque ya no te coloca como víctima de la vida, sino como aprendiz consciente dentro de ella. Y cuando llegas ahí, cuando empiezas a sentir la vida desde este lugar más sobrio, más real, más firme, te das cuenta de algo importante: entender la vida no la hace más fácil, pero la hace mucho más llevadera. Y sobre todo, te devuelve algo que creías perdido: la sensación de estar, por fin, en el lugar correcto dentro de tu propia historia. Si te está gustando el video, suscríbete y deja un me gusta, puede que sea la última vez que veas este canal si no lo haces. Acompáñame en este camino de descubrimiento personal, prometo no decepcionarte. En nada vamos a profundizar más en cómo funciona la psicología y la psique humana. Seguimos escuchando. Hay un punto en el que la intuición deja de ser solo intuición y empieza a estar respaldada por algo más sólido: la observación sistemática del comportamiento humano. Durante décadas, la psicología ha intentado responder a una pregunta simple pero incómoda: ¿por qué las personas sienten, reaccionan y toman decisiones como lo hacen, incluso cuando esas decisiones les perjudican? Uno de los experimentos más reveladores se conoce como la indefensión aprendida. Martin Seligman observó cómo, cuando un individuo se expone repetidamente a situaciones negativas que no puede controlar, termina dejando de intentar cambiar incluso cuando la salida aparece. Esto explica por qué tantas personas siguen en trabajos, relaciones o estilos de vida que les dañan, no porque no vean la salida, sino porque su mente aprendió que no vale la pena intentar. La vida, mal interpretada, enseña resignación. Bien entendida, enseña responsabilidad gradual. Otro estudio clave es la disonancia cognitiva,
desarrollado por Leon Festinger. Este experimento mostró que cuando nuestras acciones no coinciden con nuestras creencias, la mente no cambia la acción, cambia la historia que se cuenta a sí misma. Así, una persona puede justificar años de decisiones equivocadas solo para no aceptar que estuvo perdida. Comprender esto cambia por completo cómo te miras a ti mismo y a los demás. No todos mienten por maldad, muchos mienten para sobrevivir psicológicamente. También está el efecto de la comparación social, estudiado por Leon Festinger nuevamente, donde se demuestra que las personas no evalúan su vida en términos absolutos, sino comparándose constantemente con otros. Esto explica por qué alguien puede tener estabilidad, salud y recursos, y aún así sentirse vacío o inferior. La vida no se experimenta como es, sino como parece frente a otros. Cuando entiendes esto, dejas de competir en carreras que nunca elegiste. Un experimento especialmente inquietante es el efecto espectador. John Darley y Biblatane demostraron que mientras más personas presencian una situación problemática, menos probable es que alguien actúe. Cada uno espera que otro lo haga. Esto no solo aplica a emergencias, sino a la vida cotidiana. Muchas personas esperan que alguien más les salve, les motive, les dé permiso o les explique. La vida no funciona así. Nadie viene. Y entender eso no es deprimente, es empoderador. Está también la profecía autocumplida, estudiada por Robert Merton. Cuando una persona cree profundamente algo sobre sí misma, no soy capaz, siempre fracaso, no encajo, empieza a comportarse de forma que confirma esa creencia, incluso sin darse cuenta. La vida responde menos a lo que deseas y más a lo que esperas inconscientemente. Cambiar la expectativa interna cambia la experiencia externa. Otro fenómeno fundamental es la adaptación hedónica. Investigaciones sobre bienestar muestran que las personas se acostumbran rápidamente tanto a lo bueno como a lo malo. El ascenso, el logro, la compra, la validación, todo pierde impacto con el tiempo. Por eso perseguir solo placer o éxito externo nunca satisface de forma duradera. La vida no se resuelve acumulando estímulos, sino construyendo significado. Incluso estudios sobre estrés, como la respuesta de lucha o huida, muestran que el cuerpo reacciona igual ante amenazas reales que ante amenazas imaginadas. Tu sistema nervioso no distingue entre un peligro físico y un correo, una mirada o una opinión. Por eso vives agotado sin haber corrido una sola batalla real. Entender esto te permite dejar de tomarte cada estímulo como una emergencia. Todos estos experimentos apuntan a lo mismo. La vida no te afecta directamente, te afecta a través de la interpretación que haces de ella. No sufres por los hechos, sufres por el significado que les das. Y ese significado, en la mayoría de los casos, no lo elegiste conscientemente. Lo heredaste, lo aprendiste o lo absorbiste sin cuestionarlo. Cuando comprendes esto, algo cambia de forma irreversible. Ya no ves tus reacciones como defectos morales, sino como patrones aprendidos. Y lo que se aprende, se puede desaprender. La vida deja de ser un enemigo confuso y empieza a ser un sistema que, aunque duro, es legible. No se trata de controlar todo. Se trata de entender lo suficiente como para no vivir a ciegas. Porque cuando la vida se entiende, no deja de doler, pero deja de dominarte. Hay un momento preciso en el que todo lo que has entendido deja de ser solo comprensión intelectual y empieza a transformarse en dirección. No es un estallido emocional ni una promesa grandilocuente. Es algo más silencioso, pero mucho más potente, la sensación de que ya no estás perdido dentro de tu propia vida. Aquí ocurre un cambio clave. Dejas de esperar que la vida sea distinta y empiezas a posicionarte distinto dentro de ella. Ya no necesitas que las circunstancias sean perfectas para avanzar. Ya no necesitas sentirte seguro para moverte. Entiendes que la claridad no aparece antes de actuar, aparece después. Empiezas a darte permiso para vivir con menos miedo al error. Porque ahora sabes que equivocarte no te define, te informa. Que perder algo no siempre es retroceder, muchas veces es soltar peso innecesario. Que decir no te vuelve egoísta, te vuelve honesto. Y que no todo vínculo que se rompe era un fracaso, algunos eran solo capítulos que ya habían cumplido su función. Cuando integras esto, tu energía cambia. No porque todo mejore de golpe, sino porque dejas de pelear con la realidad. Y esa no resistencia libera una cantidad enorme de fuerza mental. Fuerza que antes gastabas en preocuparte, compararte, explicarte, justificarte o sostener expectativas ajenas. Empiezas a vivir con una brújula interna más clara. Sabes que te suma y que te drena. Sabes cuándo insistir y cuándo retirarte. Sabes que no toda incomodidad es una señal de peligro,
muchas veces es una señal de crecimiento. Y esa distinción es vital, porque separa a quienes avanzan de quienes se quedan estancados esperando sentirse listos. También cambia tu relación con el tiempo. Ya no lo vives como un enemigo que te persigue, sino como un aliado que revela. Entiendes que algunas cosas necesitan madurar, que no todo se resuelve rápido y que la prisa suele ser una forma elegante de huir de uno mismo. Empiezas a valorar la constancia por encima de la intensidad, la dirección por encima de la velocidad. Aquí aparece una motivación distinta. No la motivación excitada que dura 2 días, sino una más sobria, más estable. La motivación de quien entiende que la vida no se conquista en un acto heroico, sino en decisiones pequeñas repetidas con coherencia. Comer mejor no por estética, sino por respeto propio. Trabajar mejor no por aprobación, sino por dignidad interna. Elegir mejor a las personas no por miedo a estar solo, sino por amor a la calma. Empiezas a darte cuenta de que no necesitas cambiarlo todo. Necesitas ordenar lo esencial. Dormir mejor. Pensar con más claridad. Decir menos, pero con más intención. Estar presente donde estás. Y aceptar que no todo va a tener sentido inmediato, pero casi todo lo tendrá con el tiempo si no huyes de la experiencia. La vida, vista así, deja de ser una amenaza constante y se convierte en un terreno de aprendizaje continuo. No amable, no injusto, simplemente exigente. Y tú, en lugar de sentirte pequeño frente a ella, empiezas a sentirte a la altura. No porque seas invencible, sino porque ya no estás desorientado. Este es el punto donde muchas personas se detienen por miedo. Porque entender la vida trae consigo una responsabilidad incómoda, ya no puedes fingir que no sabes. Ya no puedes culpar al azar, al pasado o a los demás de todo. Pero también trae algo inmenso, la posibilidad real de construir una vida más consciente, más firme y más tuya. Y cuando eliges ese camino, incluso sin garantías, incluso con dudas, algo cambia para siempre. La vida deja de pasarte por encima, y empieza, poco a poco, a responderte. Cuando empiezas a aplicar todo esto, los cambios no llegan como un golpe de suerte ni como una transformación espectacular que puedas mostrar a los demás. Llegan de una forma mucho más peligrosa para el viejo tú, llegan en silencio. Y por eso funcionan. Lo primero que cambia es tu percepción diaria. Las mismas situaciones siguen ocurriendo, pero ya no te atraviesan igual. Un comentario que antes te desestabilizaba ahora solo te informa. Una pérdida que antes sentías como un derrumbe ahora la entiendes como un reajuste. Un rechazo que antes interpretabas como un veredicto ahora lo ves como una señal de incompatibilidad, no de insuficiencia. Empiezas a notar que reaccionas menos, y decides más. Que te explicas menos, y te respetan más. Que persigues menos, y atraes más. No porque el mundo se haya vuelto amable, sino porque tú dejaste de entregarle el control emocional. Y eso tiene consecuencias prácticas muy concretas. Tu energía deja de dispersarse. Ya no la gastas en discusiones inútiles, en justificarte, en compararte, en anticipar opiniones ajenas. Esa energía empieza a concentrarse. Y cuando la energía se concentra, aparece algo que antes parecía inalcanzable: claridad. Con claridad tomas mejores decisiones. Con mejores decisiones, tu vida se vuelve más simple. Y cuando la vida se simplifica, el ruido baja. Empiezas a elegir mejor a las personas. No desde la desconfianza, sino desde el criterio. Te das cuenta de que no necesitas gustar para conectar, ni salvar para vincularte. Dejas de rodearte de quienes te drenan emocionalmente y te acercas, casi sin darte cuenta, a quienes respetan tus tiempos, tus silencios y tus límites. También cambia tu relación con el fracaso. Ya no lo dramatizas, pero tampoco lo niegas. Lo usas. Lo analizas. Extraes información. Corriges. Sigues. Esa actitud, sostenida en el tiempo, te vuelve alguien difícil de romper. Porque quien sabe caer sin perder identidad, siempre vuelve con más estructura. En el trabajo, en los proyectos, en la vida cotidiana, ocurre algo parecido. Te vuelves más predecible para ti mismo y menos para los demás. Sabes cómo respondes bajo presión. Sabes cuándo parar. Sabes cuándo insistir. Y esa autoconfianza silenciosa genera algo que no se puede fingir: presencia. La presencia no es carisma exagerado ni dominio verbal. Es calma. Es coherencia. Es alguien que no necesita impresionar porque ya no duda de su lugar. Y eso se nota. Las personas empiezan a escucharte más. No porque hables más alto, sino porque hablas desde un lugar más estable. Tu relación con el tiempo también cambia.
Dejas de vivir corriendo detrás de una versión ideal de ti mismo. Empiezas a construir desde donde estás, con lo que tienes, sin despreciar el proceso. Entiendes que la vida no se resuelve rápido, pero sí se organiza con constancia. Y esa comprensión te quita una carga enorme de encima. A largo plazo, el resultado más importante no es externo. No es el dinero, ni el estatus, ni siquiera la tranquilidad absoluta. Es algo más profundo, dejas de vivir fragmentado. Ya no hay una versión pública y una privada en conflicto constante. Ya no hay una lucha continua entre lo que sientes y lo que haces. Empiezas a alinearte. Y cuando te alineas, la vida no se vuelve perfecta, pero se vuelve habitable. Te levantas con menos resistencia. Te acuestas con menos arrepentimiento. Vives con menos ruido interno. Ese es el verdadero cambio. No una vida sin problemas, sino una vida donde los problemas ya no te gobiernan. Y cuando llegas ahí, entiendes algo esencial. La vida no necesitaba ser explicada para ser vivida, pero necesitaba ser entendida para dejar de doler tanto. Hay una última capa que casi nunca se menciona, porque no vende promesas rápidas ni finales épicos. Es la capa donde todo lo anterior deja de ser teoría y se convierte en forma de estar en el mundo. Aquí no ocurre nada espectacular hacia afuera, pero ocurre algo definitivo hacia adentro. Empiezas a darte cuenta de que entender la vida no significa controlarla. Significa no huir de ella. Antes necesitabas certezas para sentirte seguro. Ahora entiendes que la incertidumbre no es un fallo del sistema, es parte del sistema. Y en lugar de agotarte intentando eliminarla, aprendes a caminar con ella. Dejas de vivir esperando el momento ideal. Ya no te dices cuando tenga más claridad, cuando esté mejor, cuando no tenga miedo. Comprendes que ese momento perfecto no llega porque la vida no funciona por condiciones ideales, funciona por movimiento consciente. Empiezas a actuar con dudas, pero sin autoengaño. Con miedo, pero sin rendición. Aquí ocurre algo sutil pero irreversible. Te reconcilias con tu imperfección. No como excusa, sino como punto de partida. Ya no necesitas demostrar que sabes, que puedes o que vales. Te permites aprender en voz baja, fallar sin dramatismo y mejorar sin anunciarlo. Y esa humildad operativa, no moral, te vuelve fuerte. Empiezas a notar que incluso el dolor cambia de textura. Ya no es una amenaza constante, es un mensajero. No te gusta, pero lo escuchas. No lo buscas, pero tampoco lo niegas. Entiendes que hay dolores que afinan y dolores que solo repiten patrones. Y empiezas a distinguirlos. Esa distinción te ahorra años de sufrimiento innecesario. También cambia tu relación con el sentido. Dejas de buscar el gran propósito como si fuera una revelación externa. Empiezas a construir sentido en lo cotidiano, en cómo trabajas, cómo hablas, cómo eliges, cómo te tratas cuando nadie te ve. El sentido deja de ser una meta lejana y se convierte en una práctica diaria. Aquí ya no necesitas respuestas para todo. Te basta con buenas preguntas. Preguntas más honestas, menos grandiosas. ¿Esto me acerca o me aleja de la vida que quiero habitar? ¿Estoy reaccionando o eligiendo? ¿Esto nace del miedo o del criterio? Esas preguntas, sostenidas en el tiempo, ordenan más que cualquier consejo externo. Y algo importante sucede, empiezas a confiar en ti. No una confianza inflada, sino una tranquila. La confianza de saber que, pase lo que pase, sabrás responder. Tal vez no perfecto, tal vez no rápido, pero sabrás responder. Y esa certeza te quita una presión enorme de encima. La vida, vista desde aquí, deja de ser un examen que tienes que aprobar y se convierte en un proceso que puedes habitar con dignidad. Ya no necesitas ganar todo para sentirte entero. No necesitas tener razón para estar en paz. No necesitas que te entiendan para seguir avanzando. Y eso es lo que casi nadie te dice, la vida no se domina, se acompaña con lucidez. No se trata de vencerla, sino de dejar de luchar contra su naturaleza. Cuando haces eso, cuando aceptas sus ritmos, sus pérdidas y sus ciclos sin resignarte ni endurecerte, algo se asienta profundamente dentro de ti. No una felicidad constante, no una calma absoluta, sino algo más real, estabilidad interna. Y desde ahí, con los pies en el suelo y la mente clara, la vida deja de sentirse como un peso que llevas encima, y empieza a sentirse como un camino que, por fin, sabes cómo recorrer. Y hay un cierre que no es un final, sino una integración. Porque cuando todo esto se asienta, no te conviertes en alguien distinto. Ya no vives con la sensación constante de que algo falta, de que vas tarde, de que debería ser otra cosa.
Empiezas a habitar tu vida tal como es, sin romantizarla y sin despreciarla. Con una sobriedad nueva. Con una honestidad que no necesita aplausos. Entiendes que la vida no estaba rota. Estaba mal interpretada. Que no necesitabas respuestas para todo, sino criterio para elegir. Que no necesitabas motivación constante, sino dirección interna. Que no necesitabas eliminar el miedo, sino dejar de obedecerlo. Aquí ocurre algo definitivo, dejas de huir de ti. Ya no te distraes tanto. Ya no te llenas de ruido para no escucharte. Puedes estar a solas contigo sin incomodidad excesiva. No porque todo esté resuelto, sino porque sabes sostener lo que aún no lo está. Empiezas a vivir con menos expectativa y más presencia. Y eso cambia todo. Porque cuando no esperas que la vida te devuelva algo, cada pequeño avance pesa más. Cada gesto honesto cuenta. Cada decisión alineada suma. Dejas de medir tu vida solo por resultados visibles y empiezas a medirla por coherencia interna. No necesitas convencer a nadie. No necesitas demostrar nada. No necesitas justificar tu camino. Sabes que algunas personas no te acompañarán. Y está bien. Sabes que habrá pérdidas. Y está bien. Sabes que no todo saldrá como esperas. Y aún así, avanzas. No por optimismo ingenuo, sino por confianza entrenada. Aquí la vida deja de sentirse como una batalla constante. No porque sea fácil, sino porque ya no luchas contra fantasmas. Luchas, cuando hace falta, contra lo real. Y descansas, cuando toca, sin culpa. Si deseas seguir profundizando en tu interior, si deseas construir una autoestima firme, auténtica y luminosa, te invito en este camino. Suscríbete al canal y deja un me gusta en el video si quieres aprender a vivir desde tu verdad. Activa la campanita para recordar que yo estoy aquí para acompañarte en el día a día. Lo que viene ahora es un proceso de consolidación, de claridad, de fortaleza interior. Y puedo asegurarte que tu alma está más preparada de lo que imaginas.